Resumiendo el resultado de los primeros partidos de play-in, nos choca el hecho de que Orlando dominase de forma tan contundente al equipo de Atlanta Hawks. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué lecciones hay para Orlando y para el equipo de Atlanta, que ahora tiene que ganar un partido más para meramente colocarse como octavo en el este y tratar de enfrentar al equipo de Cleveland en una serie? ¿Qué tiene que hacer Atlanta? Lo discutimos junto al coach Carlos Morales en la NBA al Día en Ritmo. Vamos a repasar ahora la serie de juegos que ya concluyeron en este play-in para tratar de llegar a conclusiones. Muy difícil en una situación donde tienes un solo juego y no quieres sobre reaccionar o reaccionar de más a lo que ves. Comencemos ahora con el choque entre Orlando Magic, que vence como séptimo clasificado a Atlanta Hawks y adelanta a jugar contra el equipo de Boston, un duelo interesantísimo entre Orlando y Boston, dicho sea de paso. Jugaron el martes para abrir el play-in en el Kia Center de Orlando. Carlos, si estuviste presente ahí, tus impresiones de ese juego. Un juego bastante raro porque la primera mitad la dominó Orlando sin problemas, pero en el tercer cuarto Orlando tuvo muchos problemas, especialmente ofensivos. Vino la levantada de Atlanta que se esperaba, ¿no? Trae Young, que no había sido factor en la primera mitad, empieza a encestar, empieza a habilitar compañeros. El equipo de Atlanta se pone a 3 puntos y se le ocurre el técnico a Quinn Snyder que es el momento de descansar a Trae Young. Y cuando lo sacan, faltando 2 minutos del tercer cuarto, Orlando le da un alón de 6-0, que luego se convierte en un alón de 13-2 y terminan ganando ese cuarto. Y luego, en los comienzos del último cuarto, fue una paliza. O sea, la confianza que tuvo Orlando en el tiro exterior, la penetración y descarga, y pudieron abrir el partido. Y finalmente una diferencia de 25 puntos, Trae Young, frustrado, le hizo un par de malas crianzas a los árbitros, lo expulsan con doble técnica y finalmente fue un partido de un solo lado, pero no parecía que fuera a ser así, especialmente en la parte final del tercer cuarto. Sí, un primer cuarto que dominó Orlando 32-17 y luego un último cuarto que dominaron 41-22, prácticamente duplicando la producción de Atlanta y generando esta frustración en Trae Young. ¿Qué viste de Orlando que te impresionó, que quizás no habías visto antes? Porque este equipo sigue progresando, no tiene a Jalen Suggs, ha llegado a un nivel de estabilidad con Corey Joseph como parte del grupo que lo arma. Jugó 18 minutos 16 segundos, jugó poco, pero jugó lo suficiente para calmar este equipo. Este comienzo bueno de Orlando no fue mero accidente, Martín. No, y destacar también el cierre que termina teniendo Cole Anthony, la segunda mitad especialmente, porque cuando Orlando más necesitaba anotación, que está, francamente, en el tercer cuarto, incluso en su peor momento, estaba consiguiendo buenos tiros de triple, pero simplemente al ser el peor equipo en porcentaje en la liga, no los metía. Y en general le quedaban cortos. Eso también se puede analizar incluso, pero cuando más necesitaban anotación y cuando se les complicaba, coincide también con la salida de Trae Young, es cierto. Aparece Cole Anthony, que juega jugó prácticamente sin contexto, tomó las riendas y tanto desde triple como en penetraciones y haciendo jugar a sus compañeros, incluido Anthony Black, que había tenido un buen primer cuarto, termina cerrando muy bien el juego. Me parece que termina siendo el último clavo en el ataúd para que Orlando clasifique a playoff. En la alineación de Joseph, Kentavious Caldwell Pope, Franz Wagner, Pablo Banchero y Wendell Carter, desde el 1 de marzo llevan 214 minutos juntos en cancha. Solamente la alineación titular de Indiana en toda la NBA ha jugado 2 minutos desde esa fecha, marzo para acá, o sea, mes y medio. Y tienen una eficiencia neta, o sea, puntos anotados menos puntos permitidos por cada 100 posesiones de un casi más 12. Es excelente. O sea, de nuevo, no usan a Joseph mucho, pero lo serena. Y desde que llega al cuadro, este equipo tiene marca de 11-5. Es un efecto muy sutil. Yo aprecio, por ejemplo, que los pases que está enviando Joseph son mucho más cómodos al que recibe el pase para lanzar el triple. Y de repente los triples de este equipo mejoraron. Y es tan sencillo como eso. Anthony Black no está para eso. Cole Anthony está para eso. Pero Cole Anthony estuvo para anotar 13 de esos 26 puntos al final. Carlos, Atlanta ahora tiene que buscar el octavo puesto. ¿Cómo ves este equipo? Hubo esa situación al final de parte de frustración de Trae Young. ¿Cómo ves al equipo y qué recursos puede tener este equipo de Quinn Snyder?
La defensa, Álvaro. Yo creo que Atlanta, con esos jugadores atléticos que tiene comenzando el partido, el único jugador que da ventajas en defensa es Trey Young, precisamente por su estatura. Pero Congo en la pintura, Researcher y Dyson Daniels son jugadores que pueden intercambiar marcas, pueden hacértela un poquito difícil. Lo que ocurrió fue que Orlando se presentó sumamente eficaz ofensivamente, pero lo cierto es que cuando tú los ves en cancha, intercambiando marcas, poniéndole presión al balón, impresionan. Yo creo que esa debería ser la carta de triunfo de Atlanta, especialmente de cara al partido que tienen contra Miami en casa el día de mañana. Es un equipo, Carlos, que colocó a Mohamed Guy por un total de 26 minutos de juego y terminó, cuando estuvo en cancha, Atlanta le sacó 4 puntos de ventaja a Orlando. O sea, no es un equipo completo. Y la otra cosa, Carlos, del equipo, ha tenido baja, Jalen Johnson no está ahí, Clint Capela no está ahí, o sea, este equipo no está jugando con todas las fichas en la mano. Pero lo he visto ahora mucho en la NBA, varios equipos, Miami hasta ahorita, hasta recientemente era así, equipos que por conciencia prefieren jugar con cuadros chicos. Golden State lo fue, de hecho lo ves todavía si quieres seguir hablando del tema, prefieren jugar con cuadros más pequeños, más ligeros, más livianos, porque sí, pierden algo en un lado, pero piensan que ganan en otro. ¿Tú crees que a la larga, y sobre todo en playoffs, esa fórmula te da el éxito, o tú crees que esa es una fórmula que es engañosa? Bueno, depende del personal que tienen. Yo creo que ellos presentaron el mejor personal que podían en ese cuadro titular. Y hay algo bastante interesante con este equipo, y es que, primero, George Niang no está produciendo como uno pensaría que produciría un tirador, ¿no? Viniendo de la banca. Caris LeVert entra al juego y entra a buscar ofensiva inmediatamente, pero no te da nada en el costado defensivo. Entonces es un equipo que tiene dos identidades distintas. ¿Te acuerdas que hablaba de otros equipos que son bastante homogéneos cuando sustituyen? Este equipo cambia la personalidad cuando sustituye. Y Terence Mann, irreconocible. No es el Terence Mann que estábamos acostumbrados a ver anteriormente. De hecho, pululaba por la cancha y no se veía nada malo ni bueno de él. Yo dije, ¿qué dio ese muchacho mientras estuvo en cancha? Prácticamente absolutamente nada. Entonces, ese es un problema que tienen ellos, porque el cuadro titular me parecía bastante, que podía competir con cualquiera, especialmente por lo que te dije, brazos largos, jugadores atléticos, disposición a defender. Y luego tienes a un Trey Young que cuando se enciende ofensivamente es muy difícil de detener, pero cuando sustituyeron tuvieron problemas. Una lástima. El cuadro de estos tres que mencionas, Caris LeVert, Niang y Mann, juntos en temporada regular promediaban 37 puntos por juego. En ese encuentro, 24. Y la eficiencia por el piso. Una lástima porque Trey Young ha dado pasos importantes y va a sonar extraño después del partido que tuvo al final, pero de madurez deportiva, donde ya entiende cuándo activar a sus compañeros y entiende cuándo él alar la ofensiva para sí. Ha llegado a ese punto, ha llegado a un punto de madurez donde ya ha declarado a todas luces que él quiere quedarse en Atlanta. No solamente quiere un contrato más, quiere quedarse en Atlanta. ¿Cuántos jugadores han dicho eso en la historia de ese equipo? No muchos, y eso habla muy bien de él, así que ojalá que tengan la oportunidad. Tendrán que enfrentar a Miami, que está jugando muy bien. Otro partido importante, ese sí va a ser debido a muerte para ver quién termina octavo clasificado y se gana el derecho y el honor, entre comillas, de enfrentar al durísimo Cleveland Cavaliers.